Buenos días, mis queridos hermanos. Vamos a comenzar un día más en el estudio poderoso de la palabra del Señor. Hace solo unos días estaba escuchando a un deportista que obtuvo el título mayor en su profesión. Cuando lo estaban entrevistando, dijo: desde niño he estado entrenando para lograr este título. He estado enfocado, trabajando duro, toda una vida de disciplina y entrenamiento para en este día convertirme en un campeón, el campeón del mundo. Sigue diciendo: logré la cima, logré el éxito, logré mi sueño, logré mi meta. Y hoy que lo he logrado todo por lo que he trabajado y todo lo que he invertido en mi vida, el tiempo, el trabajo, el esfuerzo, me pregunto, ¿y esto es todo? ¿Fue por esto, por lo que he luchado toda mi vida? Dijo él esto ante las cámaras. El mundo lo estaba escuchando. Amados hermanos, la gente lucha, trabaja, persigue metas, sueños, que al lograrlos se hacen la misma pregunta: ¿y esto es todo? Björn Borg, un tenista sueco, después de ganar 5 veces consecutivas Wimbledon y alcanzar la cima del tenis mundial, este hombre sorprendió al mundo al retirarse prematuramente a los 26 años. Se dice que al alcanzar el éxito y la gloria, este hombre expresó algo similar y dijo: ¿y esto es todo? Estos dos hombres estaban reflejando y estaban expresando una sensación de vacío tras haber logrado todo lo que se propusieron en la vida. Pero los perros dirán: logró el éxito, triunfó en la vida, hizo mucho dinero, logró su meta. Pero yo digo como Cristo: ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Los perros dicen: se hizo famoso, todos lo conocen ahora, es poderoso, tiene autos lujosos, mansiones y dinero. Y yo digo y pregunto: ¿y qué? Pablo Escobar tenía mucho más y fue asesinado como un perro. Hermanos y amigos, lo único que llena el corazón, lo único que lo hará sentir realizado completamente en la vida, es conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. Todo lo demás
es perder el tiempo. Todo lo demás quedará en el olvido. Pero el que hace la voluntad de Dios, como dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 8, versículo 3, si alguno ama a Dios, es conocido por él. Pablo nos está diciendo que lo más importante no es solo saber cosas de Dios, sino amarle genuinamente. Aquellos que aman a Dios son los que realmente importan en su reino, porque están en una relación viva con el Dios del cielo. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Allá en Job, capítulo 22, versículo 21, dice: vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Queridos hermanos, no hay paz sin Cristo en el corazón. No hay realización interna sin Cristo en el corazón. Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Este profeta dijo que Dios está diciendo, él dijo: así dice Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alaba el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y eso es lo que está diciendo hoy Jehová, el Todopoderoso, a todos aquellos que me están escuchando. Alabado sea el nombre de Jesús. Queridos hermanos y amigos, conocer a Dios es la mayor necesidad de cada ser humano. La gente conoce de todo, de deportes, de la farándula, de política, de economía, menos de Dios. Los predicadores modernos incitan a sus miembros a buscar los sueños, las metas y los deseos por el mundo. Pero Jehová te dice en este día: alabes en esto, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Alabado sea su nombre. El fundamento de todo conocimiento verdadero de Dios, debe contener un claro entendimiento mental de sus perfecciones, tal y como están reveladas en las Santas Escrituras. Porque esta es la realidad del asunto, mis queridos hermanos. No podemos adorar, servir o confiar en un Dios que no conocemos. Muchos, como dijo Pablo, adoran a un Dios no conocido. Pero no los cristianos. Nosotros adoramos a un Dios que se ha dado a conocer por medio de su Hijo Jesucristo. Para conocer a Dios debemos seriamente rogarle que nos dé luz, para que su palabra sea revelada y aplicada a nuestra conciencia y corazón.
Y de esta manera nuestra vida será transformada, no solo en el entendimiento y en el corazón, sino en una vida práctica y ejemplar. Una de mis oraciones preferidas que hago casi todos los días, la tomé del libro de Efesios, donde el apóstol Pablo hace una oración pequeña, y entonces yo la tomé como algo personal y digo en oración: Dios, alumbra los ojos de mi entendimiento para que yo sepa cuál es la esperanza a que tú me has llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de tu herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de tu poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de tu fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a tu diestra, oh Dios, en los lugares celestiales. Yo oro continuamente, casi en todos mis momentos a solas con Dios, oro esta oración: alumbra los ojos de mi entendimiento según tu poder. Tú eres poderoso, tú lo puedes hacer para yo que pueda conocer tu amor, para que pueda conocer a tu Hijo Jesucristo, para que te pueda conocer a ti con toda profundidad. Enséñame, Dios. Porque todos necesitamos conocer a Dios. Necesitamos conocerlo mental y espiritualmente. Necesitamos algo más que un conocimiento teórico de Dios. Al Señor solo se le puede conocer en el alma, cuando nos rendimos a Él, cuando nos sometemos a su autoridad y cuando regulamos todos los detalles de nuestras vidas bajo sus santos preceptos y mandamientos. No piense que si usted no obedece a Dios, no piense ni se imagine que Dios le va a dar luz para comprender todas estas cosas. Juan 17:3. Jesucristo dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna se encuentra en conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. Por eso es que yo no estoy aquí para incitar a nadie a perseguir sus sueños, metas y deseos. Estoy aquí para incitarle a conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. Porque nadie tiene que empujar al hombre a buscar y desear las cosas del mundo. Ellos solos la van a desear, porque eso es lo que la naturaleza caída del hombre busca, anhela y persigue. El hombre caído, carnal y muerto, busca sus metas, sueños y deseos. Pero el hombre que ha nacido de nuevo busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Alabado sea su nombre. Yo les digo algo personal. Mi única meta, sueño y deseos es como lo enseñó Pablo en su palabra.
Pablo dijo en una ocasión: estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Fíjense qué profundidad de este apóstol del Señor. Y continuó diciendo, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Y sigue diciendo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, una cosa hacía Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y ahora viene la palabra que yo quiero que usted se le entre ahí en su cabecita, porque él siguió y dijo, prosigo la meta. Él proseguía la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa es la meta de todo verdadero cristiano. Esa es la meta de todo aquel que ha nacido de nuevo. Esa es la meta que Dios desea para cada uno de nosotros. No son tus sueños, no son tus metas, no son tus deseos. Los deseos, las metas y los sueños de los hombres están todos corrompidos. Pero si nos enfocamos en la meta de proseguir, de buscar a Jesucristo, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, estaremos seguros. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. La meta de Pablo era el premio de su propio llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esta, y solo esta, debe ser la única meta de cada miembro de la iglesia. Y si usted no tiene un pastor que lo impulse a esto, que lo incite a esto, que lo alimente para esto, entonces salga corriendo de allí. Repito lo que Cristo predicó y enseñó, para que no queden dudas en lo que estoy enseñando. Jesucristo dijo allá en Mateos capítulo 6, versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El mandamiento de Cristo es buscar el reino de Dios. Esta es nuestra meta, sueño y deseo. El mandamiento es buscar las cosas de arriba, del cielo, no las de la tierra. Cuando nos enfocamos en lo de arriba, todo lo demás, no importa lo que sea, todo lo demás que necesitemos para vivir en esta vida, en excelencia, honor y poder, nos serán dadas por el Todopoderoso. ¿Puedes creer esto, mi querido hermano? ¿Puedes creer esto, mi querido pastor?
Yo sé que muchos no creen esto porque están corriendo detrás de las cosas de este mundo. Y Dios hará que aquello que anhelemos como seres humanos se cumplan. Todo aquello que sea agradable ante los ojos de Dios. Cualquier meta, sueño o deseo, Dios lo cumplirá en su vida y en mi vida. Cualquier sueño, meta y deseo que está en la voluntad de Dios, no en la nuestra propia. El hombre en la mayoría de las veces desea cosas aparentemente buenas que son malas, diabólicas e impías ante los ojos de Dios. Santiago nos enseñó que muchos cristianos desean muchas cosas, se las piden a Dios y nunca las reciben. ¿Por qué no las reciben? Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. La traducción lenguaje actual dice, y cuando piden, lo hacen mal, porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. La Nueva Traducción Viviente dice, aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Entonces vienen ante Dios, dame dinero, dame carro, dame casa, dame fama, dame poder, dame fortuna. Pero es solo. Dios ve las intenciones del corazón. Alabado sea el nombre de Jesús. La gente solo pide lo que les dará placer. La gente solo persigue aquello que le da placer. La gente solo pelea por sus sueños, metas y logros. Pero Cristo persiguió cumplir la voluntad de Dios hasta la muerte por los malos, los criminales y los pecadores. Y nosotros tenemos que ser imitadores, no de Adán, no de Moisés, no de Pablo, sino de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Y por supuesto de hombres y mujeres que están viviendo para Jesucristo y que están siendo ejemplos para el cuerpo de Jesucristo. Yo sé, hermano, lo que es el Evangelio de Cristo. Yo lo sé, yo lo he estudiado, yo lo vivo. Yo vivo el Evangelio de Jesucristo. Es crucifixión de uno mismo. Es crucifixión de todo aquello que le repugna a Dios. Lo más importante de la vida es conocer a nuestro Creador y a su Hijo Jesucristo. De todas las actividades que usted pueda hacer, la más importante y necesaria es conocer a Dios y a Jesucristo. Si usted está haciendo 1000 cosas por su futuro, por una meta, por sus deseos, por logros, y no tiene a Dios en su corazón y a su Hijo Jesucristo, todo lo que está haciendo es por gusto, no valen de nada.
todas las actividades que usted pueda hacer, la más importante y necesaria es conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. Lo más importante es perseguir el galardón del llamamiento de Dios en Cristo. Es lo único importante. Todo lo demás, dijo Cristo, lo buscan los gentiles, o sea, la gente del mundo. Y usted y yo no somos del mundo. Usted es un hijo de Dios. Así que haga lo que hace un hijo de Dios. Alabado sea Jesucristo hoy, mañana y siempre. Yo personalmente estudio y busco el rostro de Dios en Jesucristo todos los días. Dedico seriamente varias horas al día para estudiar su palabra y para orar, para meditar y pensar en sus caminos, y los aplico a mi vida diaria. Soy un practicante de la palabra de Dios, no soy un mero oidor. Tengo una meta, un sueño, una voluntad, un deseo profundo, crecer y ser semejante a su Hijo Jesucristo. Que Dios el Espíritu Santo me utilice en lo que desee. A veces en oración yo le digo, si puedes usarme en algo, úsame. Si tú crees que no me considero nada, sino solamente un hijo tuyo, si puedas usar la nada, úsame en lo que tú desees, estoy a tu disposición. Para que yo sea un instrumento de honra en sus manos, edificando al cuerpo de Cristo y anunciando a todos quién es Jesucristo, no solo en palabras, sino también en mi forma de vivir, que mi forma de vivir le predique a la gente. Que mi forma de hablar le predique a la gente, que mi forma de actuar le predique a la gente. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo recuerdo que cuando yo era niño, muchos adultos nos preguntaban, cuando seas grande, ¿qué quieres ser? ¿Qué quieres estudiar? Y decíamos, yo personalmente recuerdo que yo decía, yo quiero ser un bombero, un doctor, un astronauta, etc. Pero si nos preguntan ahora, ¿qué responderíamos? Yo sin pestañear respondería, yo quiero ser un ministro del Evangelio de Cristo. Yo quiero ser un imitador de Cristo. Y yo quiero vivir crucificado a Jesucristo haciendo su voluntad. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Esa es mi pasión, mi deseo. Y en las iglesias, desafortunadamente, tenemos a mucha gente que desea hacer cualquier cosa menos ser un imitador de Jesucristo. Creen de lejos. Su creencia es superficial. Todavía no han hecho un compromiso real con el dador de la vida. Yo recuerdo que hace un tiempo atrás entré en la casa de un amigo pastor. Me enseñó toda su casa. Y en el cuarto de la niña, que ya era una adolescente casi mayor, las paredes estaban llenas de cantantes de música del rock.
Y algunos de estos cantantes abiertamente eran adoradores y sirvientes del diablo. Ellos decían públicamente que le habían vendido su alma al diablo. Y ella tenía todo el cuarto lleno con estos cantantes del rock, que la mayoría le habían vendido su alma al diablo. Entonces yo pregunto, ¿cómo es posible que un pastor, un padre pueda permitir esto en su propia casa? Él le está enviando un mensaje a su hija. Está bien, lo que haces no es malo. Pero si yo fuera el padre, le arranco todo eso de las paredes y lo tiro a la basura, o lo llevo al patio y lo quemo. Y le demuestro a mi hija que eso es basura. Gústele o no le guste. Los ministros hemos sido levantados, como le dijo Dios al profeta Jeremías, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Así que, ministro, no tenga miedo, sea valiente, sea violento, sea un profeta de Dios, que por medio de sus predicaciones y de sus enseñanzas y de su estilo de vida, usted esté arrancando y destruyendo y esté arruinando y derribando, pero a la vez para edificar y para plantar cosas buenas. Alabado sea el nombre de Jesucristo. En una ocasión, Jesús llegó a casa de Lázaro, su amigo. Tenía dos hermanas, Marta y María. Y María se sentó a los pies de Jesús escuchando su palabra. Marta estaba ocupada con los preparativos para la cena y se molestó y le dijo a Jesús: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. Por supuesto, yo estoy aquí parafraseando los textos. Y el Señor Jesucristo le dijo: mi apreciada Marta. Yo me imagino el Señor hablándole así, amablemente, dulcemente. Estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Pero mi querida Marta, hay una sola cosa por lo cual vale la pena preocuparse. ¡Una sola cosa! Yo les digo hoy, como el Señor Jesucristo, hay una sola cosa por la cual vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. ¡Qué poderoso es el Señor! Alabado sea el nombre de Jesús. En este pasaje que se encuentra allá en Lucas capítulo 10, búsquelo ahí. En este pasaje Jesucristo nos está revelando la mente de Dios y dónde está nuestra verdadera necesidad. La verdadera necesidad del hombre no es el techo, no es el dinero, no es el trabajo, sino la necesidad espiritual de su alma de ser salvo. La verdadera necesidad de crecer espiritualmente. Alabado sea su nombre. No es la comida que te come todos los días, no es el pan que te come cuando te levantas en la mañana, no es la gasolina que vas a poner en tu auto, sino es el pan que descendió del cielo, Jesucristo. Esa es la verdadera necesidad suya y la verdadera necesidad mía. Esa es.
La gente, lo más importante es la comunión con Cristo. Y la gente estudia de todo y pasan años y muchas horas estudiando una profesión para poder vivir mejor en este mundo. Pero no estudian para conocer y entender a Dios y a Jesucristo. No se preparan para lo más importante, para la eternidad. Oseas, capítulo 6, versículo 3, dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá. Daniel 11:32, el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Hoy quiero, por medio de este estudio, enseñar de Dios. Porque la realidad del asunto es que no podemos adorar, confiar y amar a un Dios desconocido. Y el Dios de la Biblia, el Dios que creó todas las cosas, es desconocido para gran parte de la humanidad. Aún peor, es desconocido para gran parte del cristianismo. Hermanos y amigos, ¿cómo podremos servir y amar a un Dios que no conocemos? Muchos ministros hablan de Dios mentiras, enseñan de Dios mentiras, no conocen a Dios, hablan mil estupideces de Dios todos los domingos. Jesús dijo de los supuestamente llamados maestros de las Escrituras. Jesús dijo allá en Mateo capítulo 22, dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Hermanos, aquí está el problema de la mayoría de las iglesias. No conocen las Escrituras, no conocen a Dios y no conocen el poder de Dios. Ignoran el poder de Dios. Queridos hermanos, escuche por favor y entienda que Dios es todopoderoso, todopoderoso y todopoderoso. Todo es posible para Dios, nada es imposible. Lo único que debemos hacer es vivir para Él y todo será posible. La gente se involucra en mil cosas porque no conocen las Escrituras y porque no saben del poder de Dios. Dios no te necesita para hacer nada. No te creas importante porque no lo eres. Dios no te necesita. Nosotros somos los que necesitamos de Dios. Así que bájate de esa nube, porque seguirás flotando ahí. Él no necesita nada de nosotros. Hay gente que dice: Dios nos creó porque nos necesita, porque se sentía solo, por amor. No, Dios no necesita de nada, Él es completo, Él está satisfecho en sí mismo, es toda gloria, es todopoderoso. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a la Biblia. Vamos a empezar a estudiar. Hechos, capítulo
17, versículo 24 y 25. Dice así: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. En la mayoría de las escuelas le enseñan a los niños que el mundo se hizo por sí solo y por medio de la evolución, y que el hombre desciende del mono. Todo eso es basura y pura basura. Si su hijo está en una escuela así, sáquelo, llévelo a otra que diga que Dios fue el que hizo el mundo. Repito, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, todo lo que existe en este mundo lo hizo Dios. Siendo Señor del cielo y de la tierra, Él es el dueño de todo y Él es el que administra todas las cosas. Él es el administrador. No habita en templos hechos de manos. Dios no habita en templos. Dios no habita en una iglesia. Dios no habita en un templo. Dios no habita en una casa. Dios habita en el templo nuestro. Nosotros somos el templo de Dios. No es un edificio, no es una casa. Dios habita en nosotros. No habita en templos hechos de manos. 25. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo. Dios no necesita de nada, pues Él a todos da vida y alimento y todas las cosas. Esto está poderoso. Cuando yo leo esto es 2 versículos que sirven para hacer una predicación de 2 o 3 horas y quizás más. Dios es el creador. Dios es el creador de todas las cosas, hasta de la hormiga, hasta de ese gusano de todo, hasta del polvo de la tierra. Dios es el creador de todas las cosas. Dios es el diseñador y el hacedor. Él es el Señor del cielo y de la tierra. Él es quien lo administra todo, tanto en el cielo como en la tierra. Él no necesita nada. Es completo en sí mismo y en Él es el quien le da la vida y aliento a todo lo creado. El mono respira porque Dios quiere, el león gruye porque porque Dios desea. Nosotros respiramos porque esa es la voluntad de Dios. Por Él estamos hoy aquí. Por Él el mundo continúa. Es la voluntad de Dios. Es el administrador de todas las cosas. Él no necesita nada de nosotros. Somos nosotros los que necesitamos de Él. Alabado sea su nombre. En Job, capítulo 38. Cuando usted se lee ahí Job capítulo 38, yo le recomiendo que lea del 37 al 38 completo. Y aquí va a aprender algo fuera de serie. Dios responde a Job desde un torbellino, desafiándolo con una serie de preguntas que revelan su soberanía y sabiduría de Dios. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Job que él tiene detrás de todo lo que hace un propósito. Y nosotros no tenemos que ni entenderlo, porque a veces Dios no lo revela, como aquí a Job, que no se lo reveló. Dios le pregunta a Job si después que Job empezó a hacer preguntas, que por qué le pasaba lo que le pasó, por qué perdió la salud, por qué perdió su familia, por qué perdió su dinero. Entonces
Ya después de todas esas preguntas, Dios le pregunta a Job y le dice que si él estuvo presente cuando Dios puso los cimientos de la tierra, cuando estableció los límites del mar y cuando ordenó el curso del día y de la noche. Fíjense qué sabio es Dios. Cuando Dios habla, la gente tiene que callarse. Y entonces luego, después lo desafía a explicar fenómenos naturales como la lluvia, la nieve y el relámpago y las constelaciones. Imagínense, el hombre conoce en parte, manda equipos hoy en día ya hasta Marte, pero todos son, en parte conocen el hombre. También le pregunta si tiene el poder de proveer alimento a los animales o de guiar a las criaturas salvajes. Hermanos, con estas preguntas, Dios deja claro que su conocimiento y control sobre el universo está muy por encima de la comprensión humana, recordándole a Job su pequeñez y sus limitaciones. No se haga el inteligente ante Dios, no se haga el sabio, no se crea algo que no es. Que no somos nada, somos una partícula de polvo. ¿Cómo el polvo va a discutir con el Dios todo creador? ¿Cómo el polvo va a estar quejándose ante tanta gloria, tanta majestad y honor? ¿Entienden? ¿Y usted? Y ciertos perros quejándose de Dios. No ladre, no se queje, cállese la boca ante tanta gloria y majestad. Cállese, cierre la boca y no hable. Porque cuando habla, peca. Acepte todas las cosas, porque es la providencia, es su administración, alabado sea su nombre. En Job 42:7, Dios le dice a el amigo de Job, se llama Elifaz: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí los rectos, como mi siervo Job. Esto indica que los amigos de Job, en especial Elifaz, Bildad y Zofar, hablaron de Dios sin un conocimiento verdadero. Aunque muchas de sus palabras parecían correctas desde el punto de vista humano, póngase a leer los discursos de esta gente, parecían correctos, parecen inteligentes y sabios, pero eran una comprensión y un conocimiento equivocado de Dios. Muchas de sus palabras parecían correctas desde un punto de vista humano, pero malinterpretaron el carácter y la justicia de Dios. Ellos insistían que Job sufría porque debía haber pecado. Aplicaron la lógica que en la mayoría de nuestras iglesias se aplican hoy en día. Muchos dicen: Dios bendice a los justos y castiga a los pecadores. Muchos se paran desde los púlpitos y dicen: tengo todo esto porque Dios me ha bendecido. Y aquel que no tiene nada, dicen, están bajo maldición. Pero esto es un insulto a Dios.
sin comprender los propósitos, sin comprender el propósito que Dios tenía en Job con sus sufrimientos. Pues no me vengan ahora los teólogos a enseñar y a decir que le pasó porque tenían miedo, porque temía. No me vengan con esas estupideces. Le pasó lo que le pasó a Job porque fue un permiso directamente de arriba. Alabado sea el nombre de Jesucristo. No es Dios quien necesita cambiar. Somos nosotros los que necesitamos cambiar y conocer a Dios. Alabado sea su nombre. Somos nosotros. Hace unos días se enfermó una compañera de trabajo y otra compañera dijo: eso le pasó por mala, por chismosa. Dios la está castigando, se lo merece. Hermanos y amigos, todos nos merecemos la muerte. Todos somos pecadores. Nadie sabe del por qué suceden las cosas a no ser que Dios las revele. Esta no es la actitud de un cristiano, sino de un impío. Nunca se alegre por las desgracias de los demás. Al contrario, ore, ruegue y suplique para que Dios libere y ayude a los demás. Y si usted puede hacerlo, hágalo, porque de estos sacrificios, dice la Biblia, se agrada a Dios. ¿Entienden, mis queridos hermanos? Miren, los amigos de Job decían hablar en nombre de Dios, pero no tenían una comprensión real de su propósito. Ellos creían que el sufrimiento de Job era un castigo por el pecado, cuando la realidad del asunto es que era una prueba permitida por Dios. Y al final, Dios reprende y exige que Job interceda por ellos para que sean perdonados. Miren la vuelta que da la vida. Podemos hacer daños a otros si damos consejos equivocados sobre Dios, como hicieron los amigos de Job. Y yo oigo todo esto desde los púlpitos todas las semanas, como dan consejos que son simplemente mundanos. Afirmar cosas falsas de Dios puede llevarnos a la corrección y la disciplina divina. Y la Biblia nos advierte contra los que enseñan doctrinas erradas. Allá Santiago capítulo 3 versículo 1 dice sobre esto, habla sobre los maestros que recibirán mayor condenación porque enseñan doctrinas erradas de Dios. Así que hay que evitar este error. ¿Cómo? Estudiando la Biblia. No debemos hablar de Dios basándonos en suposiciones o experiencias personales, sino en su palabra. Si su palabra lo dice, así es. Aunque yo crea otra cosa, aunque el razonamiento humano me está diciendo, no puede ser. Debemos orar antes de leer la palabra. Debemos pedir sabiduría a Dios antes de aconsejar o enseñar. Lo enseña Santiago capítulo 1, versículo 5. Debemos ser humildes. Si no sabemos algo, es mejor reconocerlo en lugar de afirmar cosas incorrectas. Hay mucha gente que no conoce nada. Yo recuerdo hace muchos años cuando
Rodrigo, el hijo de mi esposa, era más joven, que él me dijo, Calixto, necesito unos cables para ponerle a mi auto. Ah, sí, por supuesto. Yo le traje los cables, se los di y le dije, bueno, te voy a ayudar a hacerlo. Y dice, no, yo sé hacerlo. Yo sé hacerlo. Ah, ¿tú sabes hacerlo? Ok, dale. Al final, después que estuvo una hora tratando de hacerlo, vino y me dijo, es verdad, no sé. Entonces yo lo hice por él. Tenemos que ser humildes, reconocer cuando no sabemos las cosas y decirle a Dios, no sé, enséñame, ilumíname, dame entendimiento. Yo aprendí, una de las cosas que yo aprendí en mi vida fue a no pasar mensajes a nadie. Si le quiero dar un mensaje a una persona, la llamo y le digo directamente. Fíjense si esto es así. Ahora en un aula o en un grupo de personas, haga una prueba y haga repetir a una persona un versículo bíblico de memoria. Este lo va a decir de una manera, este de otra, y cuando llega al final va a venir diferentemente a lo que se dijo al principio. No dé mensajes a nadie. Cuando quiera decir algo, vaya directo a la persona. ¿Por qué? Porque todo esto explica que una mala comunicación puede distorsionar el mensaje de Dios si no nos basamos en la verdad general, central de la palabra de Dios. Toda la Biblia se debe interpretar de una manera, Jesucristo y su sacrificio. Ese es el mensaje de toda la Biblia. Y el primero que predicó el mensaje, el evangelio de Jesucristo, fue Dios. Allá en Génesis capítulo 3, versículo 15. Dios fue el primero que predicó. Fue el primero que nos enseñó el medio para ser cubiertos y justificados. Es Jesucristo y su sacrificio y nada más. Un día, un empleado llamó que no podía venir al trabajo. Cuando llamó, yo estaba presente. El mensaje fue, hoy no puedo ir, se me presentó una emergencia. Cuando el dueño llegó, la secretaria le dijo, fulanito de tal llamó, así en esta forma, llamó y dice que hoy no puede venir, que tiene asuntos personales que resolver. Lo dijo de una forma, dio el mensaje de una forma sarcástica. Le dio el mensaje insinuando, resuelvan como pueda. ¿Por qué? Porque a ella no le agradaba esta persona. Por lo tanto, mis queridos hermanos, no dé mensajes por medio de personas, dé el mensaje usted mismo. Y si usted quiere conocer a Dios, lea la Biblia. Lea la Biblia, la Biblia y la Biblia. No lea libros, lea la Biblia. Y cuando ya usted conoce la Biblia a profundidad, entonces puede leer un libro. Yo tengo muchos libros, yo compro libros y hay libros que los boto porque no hablan de Dios correctamente, lo que hablan es basura. Por eso debemos conocer la Biblia, estudiar la Biblia. Cuando enseñamos y predicamos, debemos asegurarnos de que estamos dando el mensaje tal y como lo enseñan las Escrituras. Tenemos que ser responsables, serios en este asunto. No porque fulanito que es un pastor dijo tal cosa, no, que el apóstol famoso dice otra cosa. Sí, pero si la Biblia dice esta cosa y él dice aquella cosa, ese apóstol es un mentiroso, yo voy a creerle en la Biblia. Por eso cuando yo empecé a devorar la Biblia, a estudiar la Biblia, pues yo deseché toda esa teología barata y sucia que yo había aprendido. Y ahora me guío solo por esto. Solo me guío por esto. Yo recuerdo que un día fui a una iglesia donde estaban enseñando de que Dios es amor.
y que por lo tanto Dios no juzgará a nadie ni enviará a nadie al infierno, porque Dios es amor. Cuando yo oí esto, me levanté y salí corriendo y nunca más regresé, porque es una verdad y una mentira, no es consistente con las escrituras. Están en nombre del amor diciendo una mentira encima de una verdad. Están destruyendo con palabras, diciendo cosas de Dios que no son reales. Primero que nada, yo quiero inculcarles a todos mis hermanos que Dios es perfecto. De Dios tenemos que conocer que Él es perfecto, es un Dios perfecto, es pura perfección. No hay nada imperfecto en Dios, Dios es perfecto. No hay imperfecciones en Él. Muchos de los que leen la Biblia no saben nada de la grandeza del carácter divino de Dios. Hermanos, estamos lidiando con Dios, con el Creador, con el Todopoderoso, con el que le da vida a todas las cosas. La gente no entiende esto. Ellos tienen un Dios sirviente. Dios no sirve, pero Dios no es un sirviente de nadie. La gente tiene un concepto equivocado de quién es Dios y de quién es Jesucristo. Él inspira temor e incita a la adoración. Muchos entienden que Dios es grande en sabiduría, maravilloso en poder y lleno de misericordia. Pero tener un entendimiento correcto, al menos aproximado de su ser, naturaleza, atributos, tal como se revelan en las Escrituras, es cosa que muy pocas personas han alcanzado en estos últimos tiempos en los cuales estamos viviendo. Porque la gran mayoría nunca han leído la Biblia y la gran mayoría de cristianos todo lo que leen de la Biblia es el domingo en la iglesia y punto. Y algunos ni lo leen. Ya no van a la iglesia, la mayoría de la gente ya no llevan una Biblia a la iglesia. A mí me encanta llevar la Biblia, a mí me gusta todo lo que dicen, leerlo ahí en la Biblia. No, ahora es el teléfono y a veces se hacen los que están leyendo la Biblia en el teléfono cuando en realidad están viendo Facebook o las otras, o viendo un video o el partido de fútbol. Van a la iglesia por ir. Mejor no vaya a la iglesia, váyase para el mundo y ya. No son hipócritas. La hipocresía es peor. La Biblia es un libro sagrado dado por Dios para que podamos conocerle a Él y a su Hijo Jesucristo. ¿Entienden? La Biblia es un libro sagrado. La Biblia no es ninguna historia. La gente dice, la Biblia es la historia de los hombres de Dios. La Biblia no es ninguna historia de ningún hombre de Dios. La Biblia es la historia de Jesucristo y punto. Es palabra de Dios, no es palabra de hombres. Usted no está leyendo palabra de hombres, usted está leyendo la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Yo cuando leo a todos los apóstoles en el Nuevo Testamento decían, porque escrito está, y la Biblia dice, y allá Moisés dice, y el Salmo dice. Pero ahí la gente dice, yo digo, yo entiendo. Walter Mercado dice. Ay, bendito.
Yo creo que los voy a dejar con este mensaje. En el próximo estudio, yo voy a empezar a hablar de las perfecciones de Dios. Voy a hablar un poco de Dios. Quiero que ustedes aprendan de Dios. Yo quería hoy hablar bastante de las perfecciones de Dios, pero por alguna razón me concentré en otras cosas. Fui sensible simplemente al impulso del Espíritu Santo. Bendiciones para todos y que tengan un maravilloso día. Amén.